libertad cristiana y los asuntos de conciencia. No, no hay. Ok, déjeme ver si puedo imprimir. ¿Quiénes no han recibido hoja, verdad? Si usted no ha recibido hoja, le vamos a dar una, ¿verdad? Sí, es la hoja del 10 de noviembre. Ok, vale, hermanos. Ok, déjenme entonces mandar. Si usted no ha recibido, ahorita le vamos a dar. Yo sé que Gibran no estaba aquí, ¿verdad? Entonces ahorita le vamos a dar una hoja. Está bien, está bien. Bueno, si ya recibieron, ya nos vamos a dar, pero sí, ¿verdad? Ahorita, ahorita vamos a regresar ahí. Pris, ¿puedes checarme? Creo que la impresora se apagó. Ok, bien, hermanos, a nuestra Biblia, Romanos capítulo 14, ahorita que salgan las hojas. Regresamos. Romanos capítulo 14. ¿Sí está prendida? Ok. Hermano. Ok. Bien. Comenzamos. Vamos a leer de nuevo todo el capítulo para poder entender y ya luego regresamos a donde nos quedamos. Dice Romanos capítulo 14, vamos a leerlo alternado, yo el primero, ustedes el segundo y así hasta el versículo 23. Dice la escritura, Romanos capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Okay. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Juntos, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bien, hermanos. Ok, ya leímos todo el capítulo 14 y vamos a continuar, ¿verdad? Dijimos los primeros versículos, hermanos, los primeros 12 versículos, ¿verdad? La idea o la exhortación es, debemos aceptar ¿qué? El débil en la fe, ¿verdad? Debemos aceptar al débil en la fe. Ahora, recuerden, hermanos, estamos tratando con paciencia, saber quién es ese débil en la fe, ¿ok? Hasta ahorita en la lectura y hasta ahorita lo que usted recuerda, ¿qué hace el débil en la fe? ¿Qué es específicamente lo que Pablo está escribiendo aquí que hacen los débiles en la fe? No tanto, más específicamente, ¿qué hacen los débiles en la fe? Ahora recuerden, no necesariamente son judíos versus gentiles, ¿verdad? Aquí esto probablemente hay judíos y gentiles que son débiles en la fe. Más adelante Pablo va a decir, hay judíos y gentiles que son ¿qué? Fuertes en la fe. Ahora, ¿pero qué es el asunto específico aquí? ¿Qué es el asunto? Recuerde, por eso le llamamos, porque es libertad cristiana y asuntos de conciencia. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? 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 Hay cosas que los hacen tambalear contra la fe. Ok, bueno, no tanto. Recuerde, ¿qué es el punto aquí? Ahora, ahorita quiero llegar a ese punto de definir débil en la fe, porque uno pudiera pensar que débil en la fe es sinónimo de inmaduro, pero no es eso. Exactamente, bien, bien. Entonces, según este pasaje, el débil en la fe, ¿qué? No, más o menos, más o menos. Está en los primeros versículos, ¿verdad? Está en los primeros versículos que dice, versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Aquí está la primera distinción. No, no. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, no nada más, pero no nada más, lo que traté de decir es, no, los débiles no solamente son judíos. Los débiles podían ser judíos y gentiles, cualquiera de los dos. ¿Ok? Ahora, porque no hace distinción aquí. Entonces, los débiles, dice, hay algunos que creen que se come de qué? De todo. Pero hay otros, el débil, aquí dice, ¿el débil qué? Come solo legumbres. O también la palabra ahí, come solo verduras. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Pero los judíos comían cosas que eran kosher, Sí, sí, sí. limpio, Ahora, sí, yo creo eso. animales. Sí. Ahora, ¿qué otra cosa pasaba? ¿Qué otra cosa pasaba aquí? Ya dijimos, un asunto comida, ¿qué otro asunto había? Ok, con el asunto de los días, bien hermana Vero, dice el versículo 5, uno hace diferencia entre día, otro juzga iguales que todos los días. Ahora, muy probablemente, ¿verdad? Muy probablemente judíos enfatizaban o hacían distinción de qué? De por lo menos el Shabbat, el día de reposo, y de los días de fiesta. Acuérdense que los judíos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenían por lo menos 3 fiestas grandes, ¿verdad? La fiesta de los panes sin levadura,
la fiesta de las primicias y la fiesta de los tabernáculos. Okay, entonces, los judíos, ¿verdad?, se acostumbraban a tener días especiales. Entonces, ellos pensaban que había días más especiales. Acuérdese que en el tiempo de Jesús, hermanos, eso llegó a una medida muy extrema. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la medida muy extrema que llegó en el tiempo del Señor Jesucristo? ¿No? No era asunto de legalista. ¿Qué era el asunto? ¿Qué es el asunto extremo del día de reposo? Pues que ahora sí que decían, hasta inclusive decían, ponían el pretexto para no llevarle comida a los papás, ¿no? Bueno, ese es otro. Algo para llevar la comida con los papás, no sé domingo, ¿cómo se puede llevar comida? Más o menos, es exactamente. Okay. Más que el asunto del legalismo, era el asunto extremo. Permítame tantito. Saúl, ¿ya está salió? Ok, gracias. ¿Ya están saliendo las hojas? Puedes desconectar tantito, yo creo que el wifi de aquí, este aparatito, desconéctalo. No, allá adentro hay un cablecito de corriente, desconéctalo por unos segundos y luego vuélvelo a conectar. No, sí, no estamos diciendo eso. El asunto extremo, ¿qué fue el asunto extremo? Que llegaron a hacerlo tan sagrado que cualquier cosa podía confundirse con trabajar a un sanar. ¿Se acuerda? O sea, el punto es que la tradición llegó a un punto tan extremo, que tuvieron problema con el Señor Jesucristo porque hacer bien era considerado como trabajar. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Y es probablemente con los días. La Biblia no dice que está mal, no dice que es pecado, pero tampoco la Biblia dice que debemos hacerlo. Simplemente, ¿verdad?, es un área gris. Pero también dicen que si tú consideras que es pecado, es pecado. Ahí vamos. Ok, ahí vamos. Ahora, pero de nuevo, pero no es inherentemente pecado. Pero también la Biblia dice que lo que con conciencia. Ahí voy. Sí. Ahora, de nuevo, okay, déjame de nuevo explicar cómo funciona esto. Lo que Pablo está tratando de decir es que las cosas por ellas mismas no son pecaminosas. Déjeme de nuevo, vamos a ilustrarlo con esto. Las carnitas de puerco. Las carnitas de puerco. Judíos no comían carnitas de puerco. Gentiles, la mayoría de ellos sí podía comer carnitas de puerco. ¿Ok? Ahora, hermanos, la Biblia prohíbe comer carnitas. Ok, en el Antiguo Testamento, ¿para quién? ¿Nosotros somos judíos? ¿Alguien es judío aquí? Había una prohibición para los judíos. Para los judíos. Nosotros nunca hemos sido judíos y nosotros nunca hemos sido gente bajo la ley. Nunca hemos sido. Ahora sí, ahí vamos. Vamos a llegar a ese pasaje, pero ahorita primero hay que tratar de entender este. Permítame tantito. Ok, ahora, pero usted podría decir que es pecado que alguien coma carnitas. Ok, ahí vamos. Voy a llegar a ese punto, porque ese es el tercer punto aquí.
Ok, entonces, ahí voy. Hay tres asuntos muy específicos en este pasaje. Comida, días y vino. En Romanos capítulo 14, versículo 26, dice, porque el que duda sobre lo que come es condenado, pero no lo que hace con fe y todo lo que no pudiera hacer. Sí, hermanos, nada más que se están adelantando. Les estoy preguntando algo, pues contéstenme nada más lo que les estoy preguntando, no se adelanten. ¿Ok? Bueno, ok, entonces ya, nada más para recordar qué era el asunto, ¿ok? Entonces, ahora, quiero llegar a esto. Débil en la fe no es sinónimo de inmadurez, ¿ok? En este pasaje, débil en la fe no es sinónimo de inmadurez. El débil en la fe, en Romanos capítulo 14, es una persona que cree en sí misma que comer carne está mal, es una persona que cree que en sí misma que hay días especiales y es una persona que en sí misma cree que no se debe tomar vino bajo ninguna situación, bajo nada. ¿Okay? Ese es el débil en la fe que describe Romanos capítulo 14. ¿Okay? Ahora, de nuevo, después de dar Pablo los primeros, ¿verdad? Pablo nos da, en los primeros versículos nos da estos principios, que fue, debemos tener compañerismo y amistad con todo tipo de hermanos, fuertes y débiles. No debemos juzgarnos ni menospreciarnos en aquellas cosas que la Biblia no prohíbe ni promueve. Este es el punto principal. No debemos, ¿qué? Juzgarnos ni... Esto es, hermanos, ahora, hay que entender esto porque aquí está el corazón del asunto. El corazón del asunto no son las carnitas. El corazón del asunto no son los tamales de San Juditas. El corazón del asunto no es el pan de muerto, no es la rosca de Reyes, no es el pinito de Navidad, no es el cine, no es el pantalón en las mujeres. No, hermanos, hay que tener cuidado. No son las cosas, sino, de nuevo, que la iglesia juzgamos o menospreciamos. ¿Ok? Que tuve mucho tiempo sin comer pan de puerco ni rosa porque nos enseñaron que no se debe. Ok, ahí vamos. Espérame. También venir juntos con gozo, no veamos a los golosos. Ok. Hay mucha gente que no se sientan a comer propia. Sí. Ahora, ahí vamos. Entonces, siguiente. Debemos ser capaces de dar gracias por lo que hacemos. Dice, el que no come, da gracias a Dios. El que come, da gracias a Dios. ¿Ok? 4. Y debemos estar listos a dar cuentas de nuestras acciones. Esta es la razón que Pablo nos está diciendo, hermanos. No debemos juzgarnos. No debemos juzgarnos. Ahora, déjenme de nuevo. Vamos a traer el asunto. Hay personas que creen que es pecado comer pan de muerto. Hay gente que cree que es pecado celebrar la Navidad. Hay gente que cree que es pecado poner un pinito de Navidad. Hay gente que cree que es pecado poner un nacimiento. Hay gente que cree que es pecado comer rosca de Reyes. Okay. Ahora, vamos a empezar con esto. ¿La Biblia explícitamente dice que es pecado todas las cosas que mencioné? Inherentemente, en ellas mismas, ¿son pecaminosas? No. ¿La Biblia promueve esas cosas? Tampoco. Entonces, aquí es donde viene. Cada uno toma una decisión personal, conforme a su conocimiento en la fe de lo que hace. Pablo, hermanos, ahora quiero que entiendan el argumento de Pablo. Pablo no está, aquí no va a agarrar un bando. Pablo, ahora, ¿cómo se considera Pablo aquí, en este capítulo? ¿Él es qué? No tanto neutral, él es fuerte. Dice, nosotros los fuertes. Pablo dice, yo sé que todo es limpio. Ok, Pablo dice, yo sé que todo es limpio. Imagínense los creyentes ahí, ya ven, Pablo come de todo, ustedes que se... ¿Verdad? Pero Pablo no va a agarrar bando aquí. ¿Por qué? Porque lo que Pablo va a decir, y este punto es importante,
debemos estar listos de dar cuenta de nuestras acciones. No debemos juzgar a otros, pero sí debemos estar listos para dar cuentas. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué practicas lo que practicas? Hermanos, este es un punto importante. Y luego, vamos a tener una clase sobre el tribunal de Cristo. Hoy no, ¿ok? Vamos a tener este capítulo, hermanos, básicamente me está obligando a tratar dos asuntos. Uno es el tribunal de Cristo y otro es el asunto del alcohol. ¿Ok? Vamos a hablar sobre el asunto del alcohol. ¿Ok? Pero bueno, vamos a hacerlo con paciencia. Ahora, nos quedamos en siguientes versículos, 13 al 23. Aquí está. En este párrafo, del 13 al 23, hay 3 aplicaciones o 3 exhortaciones. ¿Se acuerda? Hay 3 aplicaciones, 3 exhortaciones. La hermana Alma no tenía, Gibran no tenía. ¿Quién no recibió hoja de el 10? ¿Usted no recibió hoja del 10? El hermano Oscar no recibió hoja del 10. Ok, entonces estamos aquí. Hermanos, estamos aquí. Esta es la idea grande del párrafo. ¿Ok? No debemos juzgarnos, condenarnos entre hermanos, sino practicar abnegación por amor a otros. Esta es la idea grande de los versículos 13 al 23. Esta es la idea grande de los versículos 13 al 23. Hermano, Sí. esto es, bueno, como dice, respecto a los hermanos. Pero, por ejemplo, si voy a juzgar a una persona del mundo porque estoy viendo que está haciendo todo el desastre, ahí creo que sí tengo un poquito de autoridad para juzgar que no está correcto lo que está haciendo. Es que depende del asunto. Depende del asunto. Por ejemplo, de nuevo, lo que está tratando aquí Pablo son cosas que no son inherentes malas. No hay una prohibición. ¿Verdad? No, por eso le llamamos, son asuntos de conciencia, no son asuntos que la Biblia marca como claramente pecaminosos. Entonces, También podrían acusar, ¿cómo se llama? No de legalista, sino de, ¿cuál es la palabra? Fanático. sí, exactamente. Sí, ahora, ok, vamos a recordar. A ver, creo que ustedes me dicen dónde nos quedamos, ¿ok? Ok, la primera exhortación está en el versículo 13. La exhortación en el versículo 13 es: por tanto, no debemos juzgarnos o condenarnos unos a otros, sino determinar no poner tropiezo u ofensa al hermano. ¿Ok? Aquí es donde hay que rellenar. Usted me dice dónde nos quedamos. A mí me parece, no, sino determinar, no poner tropiezo también, es como decir, no provocar nosotros también. Exactamente. Ahora, miren aquí es donde nos quedamos. Bueno, usted me dice dónde nos quedamos. Estoy haciendo un repaso. Ok, entonces no debemos juzgarnos, ¿ok? Aquí Pablo da una afirmación e ilustración. Yo, Pablo, sé y estoy convencido en el Señor que nada es. Y toda la iglesia que comía de todo, amén, escuchen al apóstol Pablo, que vengan las carnitas, que venga el pan de muerto, que venga la rosca de reyes. Pablo dijo que todo es inmundo, que nada es inmundo, pero si alguien considera que es inmundo, okay. Y aquí viene el asunto de conciencia. Y viene el respeto, hermanos, a la conciencia de otros. Si alguien cree que algo de eso está mal, para esa persona lo es. Y debemos respetarlo. ¿Sí? Debemos respetarlo. Esto es lo que Pablo está tratando de decir. Aquí Pablo no está tratando de agarrar bando. Pablo dice, yo sé que nada es inmundo, pero si alguien cree que es inmundo, es un asunto personal. Es un asunto personal. Ahora, la explicación. Porque si por la comida tu hermano es entristecido, afligido, agraviado, no vives conforme al amor. Y aquí de nuevo, Pablo está diciendo, porque si por la comida tu hermano es entristecido, afligido, agraviado.
Ahora, el mandato aquí, no destruyas aquel por quien Cristo murió por causa de la ¿qué? Por causa de la comida. Hermanos, ahora, esta exhortación, ¿para quién es? Amén, sí, pero hablando de la discusión aquí. Aquí Pablo, en este capítulo hay débiles y hay fuertes, ¿ok? En este capítulo hay débiles y hay fuertes. ¿Para quién es esta exhortación? Para los fuertes. Dice Pablo, yo sé, bien hermana Yossi, yo sé que nada es inmundo. Ahora, si alguien considera que es inmundo, es un asunto personal. Pero Pablo va a decir, pero no, hermanos, pero porque si la comida de tu hermano es agobiado, ya no andas como el homo, no destruyas. Lo que está diciendo es, no debemos usar nuestra libertad cristiana y nuestras preferencias personales de tal manera que podamos, ¿qué? Ofender, agraviar a un, ¿qué? Hermano. Aquí lo importante, hermanos, y no sé si nota el tono de Pablo, es lo importante antes de la preferencia personal es que el amor a los hermanos. El amor a los hermanos. Ahora, esto es en un contexto de puros hermanos, ¿ok? Antes de nuevo, antes de nuestro beneficio personal, antes de nuestros gustos, está... Ahora, hermanos, no con esto estoy diciendo que debemos restringirnos siempre, bajo cualquier circunstancia, en todo tiempo y de cualquier cosa, no. Pero hay que entender el espíritu con el que Pablo lo está diciendo, ¿ok? Entonces, primero está diciendo, aquí la primera exhortación, no debemos juzgarnos ni condenarnos, sino determinar no poner tropiezo. No debemos hacer que nuestra preferencia personal agravie a otros, ¿ok? Ahora, ¿en qué tono lo estoy diciendo? Hermanos, si hay alguien en la iglesia que se ofende de comer rosca de Reyes. Vamos a decir que aquí en la iglesia hay varios. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a decir. Pero también la rosca hacer la rosca con levadura o sin levadura. No había rosca de Reyes, hermano. Ellos no comían. No, sí, exactamente. Entonces, ahora vamos a decir, hermanos, vamos a decir que compramos una rosca de Reyes, pero hay varios aquí en la iglesia. Vamos a decir que aquí en la iglesia que se ofenden. Porque yo sé, por ejemplo, mire la actitud que Pablo está queriendo evitar. Yo sé que algunos no comen, así es que no se preocupen. Esta rosca es para los que comemos. Esa actitud no es una buena actitud. Eso es lo que Pablo está tratando. O sea, los que creen que se comen no deben ofender. No deben. Ahora, hermanos, la palabra destruir, y puse aquí un verbo, es una palabra, es un verbo muy enfático. Porque da la idea, hermanos, en verdad casi de condenar a la persona. Entonces dice aquí, no destruyas a aquel por quien... Ahora mire las palabras que Pablo usa. Por quien Cristo murió por causa de la... Hermanos, esto me dice a mí el nivel de ofensa que existía en la iglesia. O sea, no eran unos asuntos simples. Hay personas que realmente se ofendían, que realmente se afligían. O sea, no era una cosa sencillita de que uno podía decir, ya, hermano. No, realmente esto estaba causando serios problemas en la iglesia. Miren las palabras que Pablo usa. Él no está siendo extremista. Él está trocando el punto y tratando de ayudarnos en el punto. Lo que estaba pasando en la iglesia con este asunto de la comida, de los días y del vino, realmente a algunos les estaba causando mucha aflicción. Les estaba realmente causando mucha ofensa.
Mucha ofensa. Por eso Pablo dice, no destruyas aquel por quien Cristo murió por causa de la comida, porque en verdad los estaban ofendiendo. ¿Ok? Ahora, vamos, inciso B. Es aquí donde nos quedamos. Por lo tanto, dice el versículo 16, no seas criticado por lo que crees que es bueno. No seas criticado. Reina Valera lo traduce como no seas vituperado. Hermanos, la palabra griega que se utiliza aquí, o el verbo griego, es el verbo blasfemeo, de donde en español tenemos nuestra palabra blasfemia. Ahora, ¿qué significa eso? Alguien ayúdeme a leer, abajito de inciso B. La palabra desesperado. En Reina... Ahí, Ajá. en Reina Valera viene del verbo blasfemar. Según lo unida, ese verbo significa hablar en contra de alguien de manera que se dañe o perjudique su reputación. Sí, el siguiente, hermano. Carlos está advirtiendo a los cristianos fuertes que su insistencia en ejercer su libertad en asuntos ceremoniales en nombre de Cristo puede llevar a aquellos que están espiritualmente dañados por su comportamiento a injuriar la libertad legítima que Cristo ha ganado para ellos. O sea, exactamente es, no seas criticado, no seas injuriado por lo que crees que es bueno. O sea, de nuevo, ¿para quién es esta exhortación? A los fuertes. Para los fuertes. No sean criticados. No sean criticados por lo que creen que es bueno. No sean criticados. Ahora, va a dar la explicación, hermanos. Mire la explicación, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ok, alguien ayúdame a leer. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Exactamente. Y lo que Pablo está diciendo, lo más importante no es la comida y la bebida, sino que el actuar correctamente, el tener amor, armonía y tener gozo. Hermanos, a veces, y mire de nuevo, hay que tratar de ayudarnos. Aquí en la iglesia, a veces nuestras preferencias personales y nuestras convicciones personales llegan a ser tan fuertes que somos capaces de pelearnos por eso. O sea, en verdad que a veces nuestras convicciones son tan, pero tan fuertes sobre ciertos asuntos que estamos dispuestos a pelear por eso. Y hermanos, yo le digo, yo como su pastor, que soy joven, novato y muy necio, estoy tratando de aprender de eso. Porque hay unas cosas que tengo unas preferencias personales sobre ciertas cosas así, pero arraigadas, hermanos, que estaba dispuesto a pelear, hasta en Facebook. Pero hermanos, eso no es cristiano. Eso no contribuye a la justicia, a la paz y al gozo del Espíritu Santo. Ahí vamos. Ahora, hermana, ¿en qué contexto? No hay que agarrar versículos y mandamientos sin contexto. Antes también tenía esa actitud de la rosca de reyes, ¿no? Porque ellos se basan en una tradición. Yo primeramente empecé a pensar, primeramente, no son reyes. Y segundo, vi que la armonía de la reunión era una convivencia. ¿Sí? Entonces, yo quité ese complejo de mi mente para servir como si fuera un tipo de gozo. Sí, hermanos.
déjenme darles un ejemplo más real también. La iglesia donde prediqué en Iguala no celebra la Navidad, para nada. No celebran la Navidad. Allá en Iguala, la iglesia donde prediqué, no celebran la Navidad. La iglesia donde estuvieron ustedes. Sí. No es la sociedad. No, en la iglesia no celebran la Navidad. Los primeros 1000 años no celebraban eso. Ahora, Ni ropa. ahí voy, no ponen arbolito. Los hermanos, ahora, esta es la cosa. Creen que eso es pecaminoso. Creen que eso es del mundo. Ahora, nosotros, si celebramos la Navidad, si ponemos arbolito. Me encantan las luces, ¿verdad? A mí. Ahora, esta es la cosa. Yo no podía, hermanos, es lo que yo no hice. Ahora, yo sí hice algo. Yo te voy a explicar qué sí hice. Pero yo no les dije, ay, qué simples son. Yo podía haber dicho, hermanos, la Biblia no dice. La Biblia no dice, yo no sé de dónde inventan ustedes estas cosas, que yo no sé qué, hermanos, no le quiten a los niños, ¿verdad? Sus dulces, no quiten, hermanos, las luces tan bonitas. Yo podía haber hecho eso, pero no es el punto aquí. Ellos están convencidos, ¿ok? Ellos están convencidos que eso está mal, entonces yo los respeto, ¿ok? Yo respeto. Dar regalos. ¿De dónde vinieron los regalos? No sé, hermano. No sé. Pero tengo un video que les puedo pasar. ¿Ok? Entonces, hermanos, ahora, aquí está. ¿Dónde empieza a haber conflicto? Yo lo respeto. Eso es una decisión personal. Es una decisión. Yo lo respeto. Ellos han hecho una decisión personal. Nosotros hemos hecho una decisión personal. Ahora, ¿dónde está la bronca? La bronca está en tratar de hacer que cada uno acepte la convicción personal del otro. ¿Dónde habría el problema? Que yo, Josué, quiero forzarlos a que ¿qué? Que sí. O ellos me forcen a mí a ¿qué? No. Ahí es donde hay problema. ¿Verdad? Ahí es donde no hay problema. O sea, básicamente Pablo está diciendo, ok, ¿no quieres celebrar? Está bien. Está bien. ¿Quieres celebrar? Está bien. ¿Quieres poner arbolito? Está bien. No son cosas inherentemente malas. ¿Sí? No son cosas inherentemente malas. Entonces, Pablo, ahora, lo que está diciendo, Pablo está tratando de ayudarnos con la actitud. ¿Para qué? Para que no seamos criticados, no seamos injuriados, para que la gente no nos ofenda, para que de nuevo no haya problemas. De nuevo, hermanos, esto es una vergüenza del cristianismo, que las iglesias, debiendo pelear contra el mundo y debiendo pelear contra Satanás y debiendo pelear con tantas cosas, nos estamos peleando por cosas que no debemos estar peleando. Hermano. Ahora, hermana, ahora aquí viene. Ahora, ahí es donde es el problema. Justificar con muchas cosas una creencia personal. O sea, si alguien ha investigado y se ha letrado y ha llegado a la conclusión personal que es pecado, dice Pablo, para esa persona lo es. Está bien, respetamos tu decisión personal, tu creencia, tu convicción, pero manténlo, y eso es lo que Pablo va a decir, manténlo entre tú y Dios. No quieras imponer tu creencia, tu convicción personal a los demás. Ahora, hermanos, esa es una de las cosas que yo como pastor debo tener mucho cuidado, porque yo soy el predicador. Yo soy el pastor. Entonces yo debo tener mucho cuidado que mis convicciones y creencias personales no sean impuestas a la iglesia. O sea, básicamente yo tengo una posición más de riesgo en este asunto. Y por eso estoy, hermanos, en verdad tratando de ser lo más posible fiel al texto. Si hay cosas que la Biblia no dice, ni modo. Si hay cosas que la Biblia sí dice, las decimos.
Pero hay que tener cuidado con lo que decimos, porque de nuevo, uno puede justificar. Entonces, de nuevo, el punto es, de nuevo regreso, no hay que ser criticados, no hay que ser injuriados por lo que creemos que es bueno. El punto, la comida y la bebida no son cosas más importantes que la armonía, la paz y el gozo en la iglesia. No son más importantes. Ahora, Pablo va a dar la siguiente explicación, punto número 2 aquí. Porque el que sirve a Cristo en esto agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Hermanos, la palabra que utiliza Pablo aquí, sirve, es el verbo duleo, donde viene la palabra también esclavo. Este es el verbo para servir como esclavo. Entonces, dice Pablo, el que sirve a Cristo, ahora hermanos, en esto. ¿Qué significa esto? Vamos allá a las notas, ahí abajito. ¿A qué se refiere con la frase en esto? Alguien ayúdame a leer la respuesta. ¿A qué se refiere con la frase en esto? Pablo está usando una palabra enfática para describir el servicio de Cristo como de un esclavo a amo. ¿Ok? Siguiente. ¿A qué se refiere con la frase en esto? El contexto inmediato se refería a las virtudes que Pablo Ajá, ¿listo? Ahí. Donde es más importante comportarse correctamente y la armonía que comer o beber. Pero, por otro lado, puede referirse a todo el argumento de servir a Cristo, no poniendo tropiezo y ofendiendo a los hermanos por causa de una preferencia personal que no es prohibida según la Escritura. El resultado de servir a Cristo con practicar la abnegación agrada a Dios y gana la aprobación de los hombres. Morris 1968 comenta: la palabra aprobado significa capaz de resistir la prueba, aprobado por la prueba, e indica que la persona en cuestión, siendo agradable a Dios, ha sobrevivido a la prueba y debe ser aprobada por sus semejantes, creyentes y no creyentes por igual. Ok, ahora hermanos, aquí, miren lo que está tratando de decir Pablo. Dos explicaciones. ¿Por qué? Porque dice, no hagas que tu preferencia personal sea motivo para que la gente hable mal de ti, para que la gente te injurie, para que la gente realmente... No hagas eso. No hagas eso que las personas. ¿Por qué? De nuevo, porque el punto, o sea, vas a perder tu reputación y va a haber problemas en la iglesia y va a haber problemas que otros inconversos van a ver que ustedes están peleando por comida y bebida. Se están peleando por cosas que no deben pelearse. Dice, mejor aquí, porque el que sirve a Cristo en esto, ¿en qué? En no poner tropiezo, el restringirse, agrada a Dios y es que aprobado a los hombres. O sea, y mire, Pablo está poniendo el hecho de nuestra restricción, es una manera de qué? De servir a Cristo. Hermanos, restringirnos por amor a los hermanos es una manera de servir a Cristo. Y es ahí donde viene la última exhortación. Mire la última exhortación. Inciso C. Por tanto, esforcémonos por perseguir la paz y la edificación unos para con otros, que es lo que está diciendo en versículo 19. Aquí está, y aquí viene el argumento. Primero, no nos juzguemos. Segundo, no seamos criticados. Y tercero, inciso C, esforcémonos por perseguir la paz y la edificación unos para con otros. Hermanos, el verbo sigamos en Reina Valera denota esfuerzo y lucha. La exhortación a la edificación reside no en el placer personal, sino en la abnegación por el beneficio de otros creyentes. La edificación evoca la figura de una construcción. Dice Pablo, sigamos o esforcémonos. Por eso yo lo traduje como ¿qué? Esforcémonos. ¿Ok?
No va a ser fácil, no va a ser sencillo, no va a ser ni natural. ¿Ok? Y tenemos que esforzarnos en seguir dos cosas, la paz y ¿qué? Unos para con otros. Unos para con otros. Ahora, en esto Pablo da un mandato. No destruyas la obra de Dios por causa de tu comida. ¿Qué significa eso, hermanos? Abajito de punto número 1, alguien ayúdeme a leer. El verbo destruir es el contraste con la idea de edificar. Es hacer que algo caiga o causar la ruina de algo. Nótese que Pablo describe a la persona como una obra de Dios. ¿Es la comida lo que puede dañar espiritualmente a otro creyente? No. Es la actitud del creyente que come y su amor hacia su comida lo que puede dañar a otro creyente. Exactamente. Hermanos, no es la comida, el pan, el arbolito lo que va a dañar. Es la actitud uno para con otro lo que causa problemas. Es lo que ofende, es lo que causa pecar. Y ahora, hermanos, mire de nuevo las palabras que Pablo usa. No destruyas la obra de Dios. Hermanos, Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está aprendiendo, cada uno de nosotros está creciendo. Hermanos, hay que entender que todos los que nosotros que venimos a Cristo, venimos de diferentes trasfondo. Decía el hermano Mavar, venimos con diferentes maletas. ¿Verdad? Cada uno trae cosas arrastrando. Hay uno que, de nuevo, nuestra crianza, nuestro trasfondo, hermanos, las cosas que hemos vivido. O sea, hermanos, son todo eso venimos trayendo. Entonces, Dios está trabajando con nosotros, Dios nos está enseñando. Entonces, Pablo está tratando, no dejemos que las cosas, de nuevo, que en verdad están ofendiendo a otros, destruyan la obra de Dios. Lo importante es lo que Dios está haciendo en las personas y no el asunto de nuestra convicción o nuestra preferencia personal. Y si nota, estos son más exhortaciones a los fuertes que a los ¿qué? Débiles. Esta es una exhortación más a los que ¿qué? Los que comen de todo, los que no hacen separación del día y los que aún incluso toman vino. Es una exhortación a ellos de ¿qué? No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. La comida no es más importante que los hermanos, las festividades no son más importantes que los hermanos. Hermanos, voy a decir esto con mucho cuidado como su pastor. La vestimenta no es más importante que los hermanos. De nuevo, a veces en la iglesia hay un énfasis exagerado en la manera de vestir hombres y mujeres. A ustedes que están en el grado, hermanas, ¿verdad? A lo mejor alguna vez usted, que no uses pantalón, que no uses pantalón, que no uses pantalón. Y las traen así, ¿sí o no? Eso es más importante. Hermanos, a mí me da mucha tristeza. Cuando yo era alumno, uno trata de llevar a los contactos. Y hay personas de diferentes colonias que no van todo lo bien vestidos que uno quisiera. Y aceptan la invitación. Bueno, uno va, los lleva. Y llegan a la iglesia y, ay, ¿no tenías otra cosita para ponerte? Ay, tápate, mijita. La primera cosa que les dicen. ¿Qué sentiría usted? Ahora, primero, ¿qué sentiría usted de escuchar esas palabras? ¿Y qué sentiría que usted está trabajando tanto para que las personas escuchen la palabra de Dios? Para que las personas asistan. Ahora, ¿bajo el qué? Es que esta es la casa de Dios y la casa de Dios se respeta. Entonces, hermanos, hay muchas cosas. Entonces, aquí, a veces es muy enfático. A veces, de nuevo. Ahora, hermanos, no estoy diciendo, entonces el pastor está diciendo que vengamos con charlas y chori, que el corazón es lo más importante. No, tampoco estoy diciendo eso. Pero a veces, de nuevo, hay ciertas cosas que tenemos en la iglesia que son mucho más importantes que la persona misma.
que su interés de Dios, que son más importantes, mucho más importantes. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hermanos. Yo creo que el templo se respeta. Yo estoy tratando de enseñarle a mis hijos que no corran. Yo estoy tratando de... Pero, hermanos, hay que tener mucho cuidado de no llegar a extremos. La verdad, yo sí llegué a juzgar, es la verdad, pero Dios me ha ido enseñando, como dice usted, porque a nosotros nos enseñaron esto, tú tienes que estar en tu falta, ahí la larga, y pantalón no olvides, entonces yo digo, entonces, pero es lo que a uno le enseña, entonces yo traía esa muy arraigada, pero Dios me ha enseñado, como dice usted, no es la ropa. Porque yo ya también, Dios me enseñó, mira, es falta, pero mira. Entonces, digo, no me enseñó a él. Entonces, hay que tener cuidado, hermana. Y luego, hermano, si uno en la semana dice de cierta manera y nomás los domingos de manera apropiada, digamos, o sea, tiene cuenta Dios es Dios. Ahora, hermanos, ahora, hermanos, espérenme tantito, déjenme. El asunto con la vestimenta de las mujeres es un asunto espinoso. Por dos cosas, la Biblia no dice y porque son mujeres. ¿Verdad? La verdad, el asunto con los hombres, la vestimenta de los hombres es muy sencilla. Ahora, sí hay cosas, pero ustedes saben como mujeres. Entonces, hermanos, esta es la cosa, hay que ver lo que la Biblia sí dice. Porque de nuevo, la Biblia no habla sobre ni estilos, ni cortes, ni maneras. Porque de nuevo, la Biblia habla de modestia. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Alguien me preguntaba, bueno, ¿qué del pasaje de Deuteronomio donde habla de no vestirá la mujer ropa de hombre ni ropa? Ok, ahora hay que entender bien ese pasaje y las palabras que utiliza en el hebreo. No me acuerdo quién me lo pidió de aquí y se lo mandé. Si usted está interesado en ese documento, yo se lo mandé. ¿Sabe lo que está tratando de decir Deuteronomio en ese pasaje? Básicamente Deuteronomio está atacando el transvestismo. Básicamente, hermanos, uno de los principios de la vestimenta es que haya una clara distinción entre qué es un hombre y qué es una mujer. Inclusive se usa vestido para la mujer, traje de hombre. No se viste a la mujer con traje de hombre y el hombre se vista con vestido de mujer. Sí, eso, o sea, lo que está atacando Deuteronomio. Ese es el problema en Estados Unidos. Hombres quieren ser mujeres y mujeres quieren ser hombres. Ahora, hermanos, eso era problema desde Deuteronomio. Ahora, ahí viene la otra cosa. Entonces, el problema es usar una aplicación. O sea, ese versículo tiene un contexto muy específico. Ahora, hermanos, si alguien tiene una convicción personal, está bien, ¿me explico? Si alguien cree, hermanas, ahora por favor, también quiero, si usted cree que usar pantalón es pecado, lo respetamos. Lo respetamos, no lo criticamos, lo respetamos. Pero no es posible hacer una convicción personal, ¿una qué? Una regla general. Porque la Biblia no dice. ¿Ok? Ahora, siguiente, ya para acabar y irnos al refrigerio. Pablo va a dar la afirmación. Todo es limpio, pero es malo para cualquiera hacer tropezar a otro por lo que come. De nuevo, reforzando la misma idea, ¿sí o no? O lo que vista, o todos asuntos que son grises, que la Biblia no ¿qué? No dice, no prohíbe. Ahora, 3, voy a saltarme la explicación, afirmación, ahora, bueno es no comer carne, ni beber vino, o hacer cualquier otra cosa para no causar, tropiezo
A tu hermano. Ay, lo puse mal, creo que lo escribí mal también en las notas. Perdónenme. Para no causar tropiezo a tu hermano. Ahora, Pablo refuerza la aclaración anterior para enseñarnos que lo bueno es practicar la abnegación por el beneficio de los hermanos. Ahora, aquí entra el asunto del vino. 3 cosas muy específicas que ha mencionado. Comida, días, y aquí el versículo 21 es vino. Hermanos, ahora, de nuevo, más adelantito, terminando este capítulo, voy a hacer, en verdad quiero hablar sobre el alcohol. ¿Ok? Porque de nuevo, hermanos, y ahorita voy a explicarles por qué es un asunto espinoso y quiero tratar. Pero, ok, miren lo que aquí, ahí en las notas. La referencia que Pablo hace aquí a beber vino probablemente implica que los mismos creyentes evitaban el vino por preocupaciones similares, pues el vino se usaba mucho en las libaciones religiosas paganas. Pero Pablo claramente pretende hacer que el principio que enuncia aquí sea lo más ampliamente aplicable posible al añadir o cualquier otra cosa. El creyente que busca la paz y la edificación de la iglesia debe abstenerse gustosamente de actividades que puedan causar daño espiritual a un hermano creyente. ¿Ok? Hermanos, entonces, de nuevo, debemos tener cuidado. Ahora, no quiero más hablar del vino porque esto es una discusión larga. ¿Ok? Es una discusión larga. Y ahorita voy a decir un comentario. Último punto aquí. La fe que tú tienes, termina este versículo, la fe que tú tienes, tenla para ti mismo delante de Dios. ¿Ok? Ahora, nótese aquí abajito, nótese las traducciones, Biblia de las Américas, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia, y mira la palabra que usa, convicción delante de Dios. La Nueva Traducción Viviente, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Que miren la manera, hermanos, la palabra fe aquí, la palabra fe no habla de una fe salvífica. La palabra fe aquí habla más de una creencia o una convicción personal. La fe, lo que tú crees, no habla de fe salvífica, ni tampoco habla de doctrina, habla de una convicción personal. La convicción personal, la creencia que tú tienes, tenla para ti mismo delante de Dios. El sustantivo fe aquí no es usado para hablar de fe salvífica. El contexto ha enfatizado lo que cada creyente piensa, evalúa y cree respecto a la comida. Entonces, fe es una convicción o creencia de ciertas cosas. La palabra convicción es legítima porque Pablo exhortó a cada creyente a estar convencido de lo que hace. Entonces, Pablo está exhortando a tener convicciones personales como asuntos de la relación personal con Dios y no como estándares que otros deben imitar o aceptar. Hermanos, es legítimo tener convicciones personales, es legítimo hacer decisiones personales, pero hay que tener cuidado, y es lo que Pablo está diciendo. Hay cosas que debes mantener entre tú y Dios y no hacer de convicciones personales reglas generales. Hay que tener cuidado con este asunto. Hay que tener cuidado con este asunto. Entonces, perdón, pensé que íbamos a terminar, pero no. Ahora, 2 cosas aquí para terminar. Hermanos, quiero de nuevo que seamos transparentes y próximo, a ver si, bueno, el próximo domingo no vamos a tener escuela dominical, pero terminando este asunto, hay que ser muy bíblicos en lo que la Biblia enseña y respetar las convicciones personales sobre ciertas cosas. Ahora, creo que la Biblia nos enseña y nos da los principios bíblicos para identificar, acuérdense, las cosas que son claramente pecaminosas, las cosas que pudieran ser mundanas y las cosas que son grises. ¿Ok? Las cosas que son grises. Ahora, las cosas que son grises y las cosas que son mundanas están muy pegadito. Hay que tener cuidado con eso. Pero hermanos, hay áreas grises, de nuevo. Hay áreas grises que debemos tener cuidado.
de no imponerlas como reglas. De nuevo, yo respeto, aún hermanos, ahora a lo mejor hay cosas que yo inherentemente o yo he transmitido como convicción personal y hay que tener cuidado. Yo hermanos, yo como pastor, yo no debo ser ofendido si usted tiene otra creencia diferente en algo que la Biblia no dice. Ahora, y la segunda cosa, hermanos, con el asunto del alcohol. Déjame decirle por qué asuntos de conciencia, incluyendo el alcohol, son muy difíciles. Creo que el miedo que hemos tenido muchos pastores es que cuando hablamos de estos asuntos, el miedo de muchos de nosotros es que yo diga algo, y quiero decirle que ese es mi miedo, y las personas me malentiendan. Y que al decirlo yo y hacer transparente con el texto, la gente vea como, el pastor acaba de enseñar, la Biblia dice que no. La Biblia dice que no es pecado. Y uno lo agarre como ¿qué? Como pretexto o como, ¿verdad? Y muchos, ahora, esa es la razón, hermanos. Y esa es la razón. Y Pablo sabía, la libertad cristiana muy rápidamente se convierte en libertinaje. Hermanos, la libertad cristiana así se convierte en libertinaje. Ahora, espérame tantito, déjame terminar. Entonces, miren hermanos, este es un tema que es muy difícil para mí y en verdad le tengo mucho miedo por lo que ya les dije. Pero la cosa que más miedo tengo es decir algo que la Biblia no dice. La cosa que en verdad yo le tengo mucho más miedo como predicador y pastor delante de Dios es decir algo que Dios no dice. Dios nos corrige, como dice abajo, la fe que tú tienes, tenla para ti mismo. Y dice que si yo quiero hacer cosas incorrectas, Dios me dice, ¿qué pasó? Y yo, y no necesito que nadie me lo diga. Pero ahora, Dios, y si yo me empiezo a justificar con él, me dice, espera, Ahora, y eso es lo que Pablo va a terminar diciendo. ¿Cómo debe funcionar este asunto entre Dios y nosotros? ¿Ok? Y también cuando nos juntamos, suponemos estar juntos en corazón, amor y con la vida que Dios quiere que haga. Sí, hermanos. Entonces, vamos de nuevo. Creo que este pasaje nos está enseñando que de nuevo, nos está diciendo, es legítimo tener convicciones personales. También creo que este pasaje nos está enseñando, hermanos, no es posible que todos tengamos una sola mente en el sentido de que todos nos guste lo mismo y todos aprobemos lo mismo. Pero algo que creo que nos va a enseñar este capítulo es que a pesar de las diferencias, podemos aprender a vivir en armonía con diferencias. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar.